Muy bien, hermanos, pues como dábamos comienzo en esta mañana, en este culto al Señor, acerca de lo que nos une en el Señor, que es la muerte, su muerte y también su resurrección, para nosotros vivir una nueva y abundante vida en su nombre. Hermanos, ¿qué significa la resurrección? Bueno, todos sabemos que la resurrección significa levantarse nuevamente, por lo menos es lo que nos dice algunas definiciones de algunos diccionarios, ¿no? Una persona que está muerta, pues se levanta a la vida, ¿no? Cuando estaba todo el mundo dando por muerta a esa persona, de pronto resurge, y nosotros esto lo vemos en las Escrituras. Me estaba acordando, por ejemplo, de Lázaro, ¿no? Pero la gran diferencia es de que nuestro Salvador vive por siempre una vez que resucitó. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, con Lázaro, que después de resucitar, él murió, Lázaro. Pero nosotros, a diferencia de Lázaro, nuestro Señor vive. Nuestro Señor está en medio de su pueblo. El Señor está en gloria manifestando, así que Él venció la muerte. Hermano, por lo tanto, el cristiano no puede ser cristiano si no cree en este hecho. Nosotros creemos en la muerte de nuestro Salvador, pero también nosotros creemos en la resurrección. No puede haber un cristiano que diga, no, yo creo en la vida, en el ministerio de Jesús, yo creo en los milagros de Jesús, yo creo en todo lo que los profetas hablaban, yo creo en el nacimiento, que el Señor nació, yo celebro las Navidades, pero yo sé de que murió, pero no resucitó. Entonces, hermanos, si realmente ese es el caso de la persona que dice ser cristiano, realmente para nosotros no es cristiano. Cristiano compone estos dos requisitos importantes: que el Señor nació, vivió, tuvo su ministerio, padeció por nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario, pero también resucitó. Resucitó al tercer día. Y este hecho es diferente a cualquier religión. Toda religión predica acerca de su Dios, de su vida, de lo excelente que era su divinidad, la cual siguen, pero ninguno de los dioses es como el nuestro, porque el nuestro resucitó al tercer día. Los otros dioses no han resucitado. Así que este es uno de los hechos relevantes de nuestra fe como cristianos que nosotros somos. Lo expresa mejor también lo que estamos aquí planteando en Primera de Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo, desde el versículo 12 al versículo 19, tratando este asunto de la resurrección con los cristianos de este tiempo, algunos mostraban como un poco de reticencia, un poco de incredulidad, y muchos realmente no creían, y el apóstol Pablo aquí trata acerca de esta cuestión in situ. Dice la palabra del Señor: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y más adelante, en el versículo 32, dice el apóstol Pablo: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Un planteamiento exactamente igual a las personas de la sociedad, del mundo, que no creen en el Señor. Disfrutemos de la vida, porque mañana no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces vamos a hacer todo lo habido y por haber,
y moralmente no hay moral ninguna, porque lo que importa es que yo me lo pase bien con todos los mecanismos que me ofrece este mundo, esta sociedad del día de hoy. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es exactamente lo mismo. Si, hermanos, si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, vana es nuestra fe, vana también nuestra predicación. De nada valdría yo estar aquí o las iglesias estar predicando acerca de Cristo si no se cree en la resurrección de Él. De manera que nuestra fe puesta en la persona de Jesús es para experimentar, es para saborear su gracia, dándonos vida por causa de nosotros ser pecadores. Esta es la verdad fundamental que marca un antes y un después en la vida de aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, que cambia toda su panorámica de forma de vivir a partir de ese momento. Que Cristo ha muerto por mis pecados, que Cristo se ha presentado por mí en la cruz y ha muerto Él en mi lugar para que yo tenga vida, porque mi condición era de condenación, de muerte eterna, como nos dice también en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y más adelante, versículo 4 al 6, en Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, así que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Si se ha producido también este cambio de perspectiva, de manera de ver las cosas. Este cambio, esta perspectiva nueva que nosotros tenemos por haber creído en este hecho sobresaliente, único en la historia de Cristo, vivir, morir y resucitar, es que yo vivo ahora poniendo mi fe en Él y mi manera de vivir es de acuerdo a su voluntad. Es lo que nos dice también Colosenses capítulo 3, del versículo 1 a versículo 4. Hermanos, razones por las que la resurrección nos da sentido de nueva vida como cristianos. Razones por las que la resurrección nos da sentido de una nueva vida como cristianos. ¿Qué es lo que ha aportado? ¿Qué verdades vienen consigo en este paquete de la resurrección para todo aquel que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador? Bueno, yo lo describo aquí en estos 7 principios. Quizás podamos sacar más y acordarnos de más, pero estos son esenciales, son vitales, los beneficios que aportan a cada uno de nosotros haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador, teniendo en cuenta estas verdades intrínsecas, que Cristo murió, pero también resucitó. Primeramente, la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. Segundo principio, la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. Tercero, la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Quinto, la resurrección de Cristo hizo posible el derramamiento del Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Sexto, la resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. Esta es nuestra esperanza, como veremos después. Y 7, la resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Hermano, el primer principio de la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. ¿Qué significa ser justificado? Bueno, se puede dar muchas definiciones, se puede hablar mucho acerca de la justificación, pero una de las cosas importantes que muestra este verbo es que es una prueba, es explicar una acción o comportamiento en base a cierto motivo. En este caso, hermano, la resurrección de Cristo se da por el hecho de entregarse a nuestro Señor como ofrenda para expiación de nuestros pecados. Hermano, porque si nosotros vamos a mirar antes de Cristo, cada vez que una persona quería estar bien con Dios, y sabemos que estar bien con Dios era porque uno estaba con pecado, ¿verdad? Y nosotros tendemos siempre a estar pecando y hacer lo incorrecto,
pues uno tenía que coger una ofrenda, uno tenía que estar cuidando, pues, un corderito o una ovejita o algo que después presentar delante del sacerdote y esta morir, ser sacrificada en expiación a los pecados de uno. Hermano, con Cristo se da el último sacrificio. Con este sacrificio es para siempre. Ya no es necesario presentar ninguna ofrenda más que la que ya presentó Cristo por cada uno de nosotros en la cruz para perdón de nuestros pecados. Él nos justifica, Él es la prueba delante del Padre para que Dios nos vea ahora a través de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Para que Dios nos vea a través de esta ofrenda que se llama Jesús. Y algunos dicen de que la justificación es que Dios ya no te ve tal cual tú eres, sino que ya Dios te ve a través de la obra y sacrificio de Cristo por ti. Dios te ve a ti por medio de ver delante de Él lo que Cristo ha hecho por ti. Ya no te ve tal cual tú eras antes, sino que te ve por la obra de sacrificio que Cristo ha hecho por ti. Hermano, esto es maravilloso. Yo ser justificado siendo culpable, yo soy justificado por la obra de Cristo. Yo soy ahora justo por la obra que Cristo ha hecho por mí. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo que estamos aquí tratando y abordando. Hermano, si nosotros no creemos en este hecho, nosotros vamos a quedar separados de tener comunión con Dios. Por eso es importante el acceso a ser llamado uno cristiano en creer, porque se produce una reconciliación, una comunión que estaba rota por causa del pecado. Lo que nos dice también en Isaías 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué nosotros damos tanto énfasis a pedir perdón al Señor por nuestros pecados? Porque nos separa de la presencia de Dios. Porque nos separa de tener comunión con Dios. Porque nos separa de la verdad por la cual Cristo vino y estuvo entre nosotros y murió en la cruz, que era para reconciliarnos, para quitar de nosotros esta condenación del pecado, para que tú y yo tengamos comunión al trono de la presencia de nuestro Padre. Cristo es el puente en el cual nosotros caminamos para tener comunión con el Padre. Y si nosotros no reconocemos nuestros pecados, y si nosotros queremos vivir justificando nuestros pecados y metiendo los pecados por debajo de la alfombra, hermano, nosotros vivimos separados de la presencia de Dios. Nosotros no estamos representando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Efesios 2:3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros antes. Pero ahora que nosotros hemos creído, estamos en comunión con el Señor, con Dios Padre. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad, hermano, de tener esta relación, esta comunión con nuestro Padre. Hermano, segundo, la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. Y esto es lo que nosotros estamos celebrando en el día de hoy, con alegría, de que Cristo venció la muerte. Y este hecho ha dado a nosotros, a la iglesia, una esperanza. Ha dado a nosotros la libertad de no caminar bajo el yugo del pecado, sino de la libertad
que Cristo ha dado por nosotros por haber vencido la muerte. Hermano, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Seguir con el pecado te lleva a la condenación eterna. Manifiesta de que realmente tú no has creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Si tú no eres de los que pelean contra el pecado y te da igual el pecado en tu vida, estás manifestando que realmente las cosas claras tú no las tienes en el Señor. Pero si a ti la verdad de Cristo te incomoda y te busca llevarte a santificarte, te lleva a decir, no estoy de acuerdo con mi pecado, no puedo dar sí a algo que es incorrecto, a algo que estoy viendo claramente por el Señor, que el Señor me está diciendo de que esto está mal. Yo no puedo dar por bien algo que está mal en mi vida, porque si lo hago, estoy manifestando de que yo no soy del Señor. Estoy manifestando de que yo no vivo de acuerdo en la coherencia de lo que la palabra del Señor me dice. De manera, hermano, que nosotros entendemos, a la luz de la palabra del Señor, que estar en Cristo me da y me trae vida. Y alimenta mi esperanza de no una vida de disfrutar de la presencia del Señor aquí, sino también en la eternidad. De vivir para siempre en su presencia. Hermano, estaba acordándome que las personas intentan y luchan para prorrogar sus días en esta tierra. Y estaba acordándome de un documental que vi hace tiempo, lo busqué esta semana para repasar y mirar el pensamiento, la ideología que hay detrás de aquellos que creen en la criogenización. No sé si han escuchado hablar de este aspecto de conservar el cuerpo muerto, pensando que la ciencia va a evolucionar tanto que va a revivir ese cuerpo muerto. Como un especialista cardiovascular dijo, mira, es como comerte una chuleta. Una chuleta está muerta y te la come, la asa y te la come. El cuerpo cuando está muerto, está muerto. Y ya tú no puedes revivirlo una vez que está muerto, porque muerto está. Estamos condenados a la muerte. En otras palabras y en las palabras nuestras, estamos condenados a la muerte por causa del pecado si no cree de que Cristo venció la muerte. Que Cristo, por medio de haber muerto en la cruz y resucitar al tercer día, y en este hecho de resucitar, venció la muerte. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55 al 57, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Hermano, el que nosotros celebremos la resurrección en este día de hoy y que nosotros digamos, Cristo vive y reina, hermano, es también decir que yo estoy unido al Padre por causa del sacrificio de Cristo. Y no solamente esta verdad es la que nosotros estamos celebrando en el día de hoy, sino también que reflejo de ello es que nosotros vivimos unidos unos con los otros por medio de la fe puesta en Cristo. Por medio de nosotros creer en Cristo, esto nos mantiene unidos a nosotros en esta misma esperanza de que no solamente vamos a estar aquí unidos mientras que dure nuestra vida aquí en esta tierra, sino que también se prorroga para nosotros estar unidos juntamente con todos los que han creído en el Señor cuando estemos en gloria, cuando estemos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Romanos 6, 8 nos dice la palabra del Señor, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Lo importante, hermano, no es la forma, sino la verdad de lo que se ha producido en ti por haber creído en Cristo. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante cuando, por ejemplo, nosotros vemos lo que es el matrimonio en sí. El matrimonio en sí es una unión de dos personas.
y viven, y nosotros como cristianos decimos así, viven porque Cristo media como eslabón esa pareja. Nosotros también, como cuerpo de Cristo, como la novia del Señor, nosotros vivimos unidos hasta el día que el novio venga por su iglesia y nos lleve, la novia, la iglesia del Señor, nos lleve ante su presencia. Primera de Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Una poesía que encontré decía así: es muy bueno y delicioso habitar en comunión. Es divino, es hermoso ser de un solo corazón, no buscando ya lo nuestro, sino el bien de los demás, el ejemplo del Maestro, nuestro Dios. Imitarlo más y más, perdonando las ofensas y olvidándolas también. Deben ya quedar suspensas. Procurémonos el bien, reduciendo a la memoria al divino y buen Jesús. En cuarto lugar, la resurrección de Cristo aporta de beneficio también que Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Hermanos, y esto nosotros lo vemos también en el cumplimiento de lo que el Señor estaba hablando y también de lo que son las profecías mesiánicas que hablaban los profetas antes de venir nuestro Salvador. Que habría de nacer, dio característica a los profetas del cumplimiento de esta promesa, de lugar, de forma y también de su muerte, de sus padecimientos, por amor a cada uno de nosotros, como es Isaías 53. Hermanos, si el Señor no hubiera cumplido con la resurrección, si Él no hubiera resucitado, Él hubiera quedado como un farsante. Él hubiera quedado, no solamente Él, sino todos los que le seguían, hubieran quedado mal en esta historia. Pero no, hubo el cumplimiento manifestando, ratificando lo que los profetas habían hablado y lo que Él también había dicho, había enseñado, y Él cumplió. Lo cual nosotros creemos en esta palabra de verdad eterna. Hermano, en quinto lugar, la resurrección de Cristo hizo posible el derramamiento del Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Hermano, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, el Señor dijo a sus discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En otras palabras, hermano, lo que el Señor estaba diciendo aquí, mira, yo estoy con vosotros, estoy enseñando a vosotros, y yo me voy, pero la obra no para, sigue adelante ahora con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene porque yo me voy. Si yo no me fuera, el Espíritu Santo no puede venir. El Consolador no puede seguir la obra que yo he comenzado entre vosotros. Así que lo que está manifestando aquí el Señor con el derramamiento del Espíritu Santo una vez que el Señor resucita, es que la obra del Señor sigue y sigue perfeccionándose hasta el día de Cristo, hasta el día que el Señor venga por su iglesia. Somos y seguimos siendo trabajados por el poder del Espíritu Santo. Y es necesario, hermano, que nosotros seamos receptivos siempre a estar poniéndonos abiertos nuestros corazones, nuestras vidas, para que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 33. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre las promesas del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Sexto lugar, la resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. Hermano, esta es la esperanza que nosotros tenemos, el pueblo del Señor, que nosotros estamos caminando para este encuentro que tendremos con Él. Hermano, nuestra vida no es disfrutar de la presencia del Señor aquí y aquí se acaba todo. No. Nosotros estamos disfrutando y queremos más del Señor, y cada día que nos levantemos tenemos que decir así: yo quiero más en este día, yo quiero, Señor, que tú me muestres más de lo que me mostraste ayer. Yo quiero vivir de tal manera que hoy sea
mejor que en el día de ayer, con las cosas nuevas que tú renueves en mí, y esto sigue siendo todos los días de mi existencia hasta que yo esté en la presencia de Dios. Hermano, porque contra más tengamos de la presencia del Señor, más minúsculo se quedará el pecado en cada uno de nosotros. Y este es nuestro desafío, de que el pecado no tenga poder sobre nosotros. Que todo el poder radique en lo que hemos creído, que Jesucristo vive y que Cristo tiene todo el poder. Él es el que venció la muerte y el que vence también toda tentación y todo deseo que hay en mí para estar pecando contra Dios. Por causa de que Satanás sigue intentando de hacer de la suya en cada uno de nosotros. Primera de Corintios 15, versículo 20. Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Dice en esta versión actual de la palabra del Señor. Hermano, esta es, como decía antes, nuestra esperanza. En esta vida estaremos sufriendo dolores y enfermedades, pero nosotros tenemos claro, hermano, que tú y yo, nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor nos ayuda. El Señor nos bendice. Sea cual sea la situación que nosotros vivamos. Y nuestra esperanza en medio de las pruebas, de las luchas que tengamos, es que un día estaremos con Cristo. Es que un día estaremos con Él. Es que un día todo lo que nosotros suframos aquí cesará, acabará. Y esto nos debe de confortar nuestros corazones, alentarnos para levantarnos en ánimo, sea cual sea la situación que nosotros vivamos. Séptimo y último razón que estamos viendo de la resurrección de Cristo, que nosotros nos beneficiamos, es que significa que Él juzgará al mundo con justicia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30 y 31, dice: Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Hermanos, no se nos puede olvidar que de la misma manera que nosotros tenemos esa convicción, esa realidad que nos dice la palabra del Señor, que un día estaremos con Él, pero también la palabra del Señor dice de que juzgará, que será visto todo lo que nosotros hemos hecho y cómo nosotros hemos vivido, qué uso hemos hecho de la verdad que conocemos, por todos los mensajes que hemos escuchado, por lo que nosotros leemos de la palabra del Señor, qué uso, qué aplicación en nuestras vidas nosotros hemos estado dando. Hasta qué punto nosotros hemos resistido o hemos sido abiertos a que la presencia del Señor haga su obra en nosotros, sin nosotros ser la piedra de tropiezo para que el Señor haga lo que quiere y desea hacer en cada uno de nosotros. Porque a veces somos nosotros, nuestra terquedad, nuestras posiciones, nuestra cosmovisión, nuestra forma de haber vivido, lo que nosotros resistimos para que el Señor no haga su obra en nosotros. Y lo que la palabra del Señor nos enseña es que nosotros tenemos que ser humildes. Porque cuando nosotros somos humildes, nosotros somos abrazados, nosotros somos recibidos por el Señor para que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Pero si nosotros somos orgullosos, el Señor dice en su palabra que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que, hermanos, acudamos a la voz del Señor para que el Señor siga haciendo su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Hermanos, el Señor dijo también en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesús le contestó: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Hermano, que en el día de hoy nosotros sigamos celebrando, animándonos por todas estas razones que nosotros estamos o hemos visto en este tiempo, y sigamos viendo y también repasando y meditando hasta qué punto yo me estoy beneficiando de estos beneficios de yo haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador y celebrar en el día de hoy su resurrección. ¿Estoy yo disfrutando de esos beneficios de la resurrección en mi vida?
¿Soy yo consciente de la realidad de estos beneficios para yo estar abierto a que el Señor siga haciendo su obra, preparándome para el día del Señor, que el Señor venga por mí? Son preguntas que nosotros deberíamos de meditar, cuestionarnos y ante todo tener esa humildad de pensar que seguimos en proceso de cambio, de transformación que el Señor quiere seguir haciendo en nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por tu haber entregado tu vida preciosa por nosotros en la cruz. Gracias te damos, Señor, porque si no hubiera sido por ti, nosotros estaríamos sin esperanza. Nosotros estaríamos, Señor, viviendo como nosotros podemos observar cómo se mueve esta sociedad que resiste creer en ti, que resiste creer en el Evangelio de salvación, que resiste ver esta realidad de su condición de pecado que viven las personas que no te conocen, Señor. Señor, nosotros seríamos iguales a ellos, Señor. Nosotros viviríamos abocados a una condenación eterna sin tu presencia, Señor. Oh, Señor, gracias te damos porque tú has venido a nuestro encuentro, a nuestro rescate. Tú has venido, Señor, para sacarnos del lugar donde nosotros estamos viendo al día de hoy muchas personas que no quieren salir y que quieren vivir el día de hoy pensando que no hay un mañana, haciendo de cosas que son horribles, que son obscenas. Oh Señor, te pedimos misericordia por aquellos, Señor, que están pecando deliberadamente contra ti, Señor. Señor, que la salvación que un día, Señor, nos alcanzó a nosotros, tú también, Señor, esté con tu gracia alcanzando a aquellos que están perdidos, a aquellos que están alejados de ti, a aquellos que no quieren saber nada de ti, a aquellos que habiendo escuchado de ti y habiendo conocido el plan de salvación y habiendo testificado de ti, Señor, hoy día están en el mundo. Hoy día están alejados de ti haciendo las cosas de un impío, Señor. Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Que la luz del Evangelio vuelva a brillar en sus corazones, Señor. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.